no es nada más que redundar sobre lo mismo, es decir, los mecanismos de control sobre células T y sobre células B, vuelve otra vez a aparecer exactamente lo mismo que os he dicho antes, lo que pasa es que esta gráfica es una gráfica comparativa simplemente. Ya veis la partícula, la molécula que tiene que ver con la apoptosis y ya veis las moléculas que tienen que ver con la antiapoptosis. No nos detenemos más en esto porque ya lo hemos visto. El caso es que en cualquiera de los dos casos, sea la inmunotolerancia central o periférica, si os dais cuenta, hay una molécula intranuclear, que es la molécula BIM, que es la clave precisamente ¿para qué? Para la apoptosis. Insisto y requete insisto. Estamos hablando que aquí lo importante es que haya un buen mecanismo de apoptosis para frenar esa reacción de autoinmunidad. A la inversa, se ha visto con esta serie de métodos de supresión de elección génica que la apoptosis de las células presentadoras de antígeno, específicamente de las células dendríticas, es esencial para prevenir los fenómenos de autoinmunidad. Si os dais cuenta, es más de lo mismo. Tengo que hacer que no se desarrolle el mecanismo celular. ¿Cómo? Que funcione la apoptosis, no que se inhiba la apoptosis. La respuesta TH, la referida a la TH1 estaría en relación con grandes cantidades de interferón gamma, mientras que la respuesta TH2 estaría en relación con la producción de interleuquina 4, 5 y 13. ¿A dónde va encaminada la respuesta TH1? A mecanismos de hipersensibilidad retardada, a activación de macrófagos y a favorecer la eliminación de los patógenos intracelulares. Es decir, esto es redundar sobre lo que ya sabemos de la respuesta inmunitaria, la vertiente de inmunidad celular. Las TH2 están dirigidas a inmunidad humoral, al apoyo de la producción de inmunoglobulinas y a la inflamación que está vinculada a los eosinófilos, evidentemente, frente a patógenos extracelulares. Esto es más de lo mismo, lo que pasa es que aquí me ha parecido interesante poner esto por volver a recrear la vista en nombres que para nosotros, gracias a Dios, ya van siendo habituales. Es decir, tenemos una célula CD4 naive sobre la que pueden actuar unas células dendríticas maduras o unas células dendríticas inmaduras. Va a haber, por tanto, una expresión de unas interleuquinas, ya veis la 12 de la madura y la 4 de la inmadura. Ya veis que hay una participación de estos, el que nosotros hemos tenido ya oportunidad de ver alguna vez es esta expresión GATA3. Entonces, en función de cuál sea la que se está expresando, voy a tener o bien una célula TH1 en la que se ha activado la molécula intermediaria STAT4, voy a tener el receptor este de la interleuquina 12, el GATA3 disminuido y la proteína esta, la partícula MAF disminuida, y en el caso de la TH2 se activa el sistema STAT6, el GATA3 está alto y el MAF está alto. Ya digo, ¿esto es porque nos lo tenemos que saber de memoria? No, no. Pero ahora dentro de un ratito, cuando yo os enseñe un cuadro y veáis los componentes de la fórmula 500, ya veréis por qué os estoy diciendo y por qué soy machacón en ciertas cosas. De manera que no es que nos tengamos que aprender ni este está más alto, este está más bajo. Si aquí no va a haber un examen de MIR. Si aquí lo que se trata es que tengamos al menos la referencia. Algo importante es que lo que no ocurre es que se den las dos respuestas a la vez. Una vez que desencadena
la respuesta TH1, que sería la inicial, la que históricamente se venía asumiendo como de autoinmunidad, automáticamente se inhibe la señalización de la TH2 y al revés. Es decir, son excluyentes. Se activa una, se inactiva la otra. Las TH1, importante decir que tienen un potencial importante proinflamatorio, y que ya digo lo que os decía hace un momentito, son las que clásicamente se estaban relacionando con la presencia, con la progresión de las enfermedades autoinmunes. Pero hay más cosas sobre esto. Es decir, estudiando en ratones transgénicos en los que se da la circunstancia de no expresarse el interferón gamma, resulta que se ha demostrado un papel secundario de los TH1 en el marco, en el ámbito de las enfermedades autoinmunes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay otras subpoblaciones celulares que son capaces de inducir la inflamación tisular, no solamente los TH1. Aquí tendríamos, clásicamente sería, a ver si sale la fecha, esto es, clásicamente tendríamos a partir de la CD4, tendríamos la expresión de TH1 por intermediación de la interleuquina 2, interleuquina 8, 18, con la participación de esta molécula. Dependiendo de la expresión, puedo tener a partir de las CD4 las T reguladores, las TH2, pero hay una que tiene una especial relevancia, tiene un especial protagonismo, que es la TH17. Esta TH17 es precisamente la que va a coger el protagonismo fundamental en la autoinmunidad. Y empiezo a decir una molécula que vamos a repetir bastantes veces. Esta molécula, la ROR gamma T. Esta. ¿De acuerdo? Por intermediación, por la presencia del factor de crecimiento transformante beta, de la interleuquina 6 y de interleuquina 23. Y hay otra subpoblación que también tiene que ver con la autoinmunidad. Esta digamos que es la que tiene carta de naturaleza propia y esta es la que desde hace relativamente poco también se la relaciona con la autoinmunidad, que es la TH9. En este caso, la expresión vendría también a partir del factor de crecimiento transformante beta, pero tenemos más interleuquinas. Concretamente aquí tenemos la interleuquina 4 y en este caso la partícula que desencadena la expresión de TH9 es la partícula STAT. Quiero aprovechar aquí para deciros otra cosa dentro de diferenciaciones de T colaboradores, algo que sobre todo para quienes os dedicáis a la odontoestomatología, sobre todo a quienes tenéis un calvario tremendo con la destrucción de hueso en la enfermedad periodontal, en las periodontitis crónicas, hay otro TH que está descubierto que es el TH22, que está directamente relacionado con la osteodegeneración. De manera que fijaros la importancia que tiene bloquear con mecanismos de bioinmunogenética a estos pacientes para que no se desarrolle precisamente esa especie de esa subespecie de TH, la TH22. Está muy recientita, ¿eh? Seguimos. Esto es más de lo mismo, pero aquí he puesto aposta para que veáis sobre todo las moleculitas. Recordad, siempre que hablemos de T reguladores, la molécula protagonista es la FOXP3. En TH1 sería el STAT1, en TH2 el STAT6 y en TH17, que es la otra que hemos metido ahora, STAT3, pero sobre todo quien le da esa carta de naturaleza es el ROR gamma T, que ahora dentro de un ratito veremos. He añadido, lógicamente, en cuestiones de alergia y de autoinmunidad, la TH9, que está relacionada
con el sistema STAT4 y 5. Repito, no es cuestión de saberse de memoria. ¿Os acordáis que cuando empezamos a hablar de todo esto, la primera vez que hablábamos de ICAM o que hablábamos de MID 88, nos sonaba aquello poco más que al chino? Y hoy en día, vamos, MID 88, IKK beta o NF kappa beta, vamos, para nosotros esto ya es de lo más habitual. Bueno, pues algo así, si nos tenemos por expertos cada vez más, cada día un poquito más en bioinmunogenética, tenemos que estar absolutamente familiarizados con estas moléculas. Ya os podéis imaginar por qué. Porque forman parte de las fórmulas magistrales. Entonces, en un momento determinado aparece ahí una fórmula y nos dice alguien, oiga, y esto, el Fox, yo conocía a Fox, pero como un baile. Pues mire usted, además del baile, hay algo más que se llama Fox, que no nos quedemos con cara de pez. Bueno, en cuanto a la participación de la TH17 en la autoinmunidad, en la expresión de enfermedades, hay estudios para todos los gustos, de todos los colores. Está ampliamente demostrada la participación en artritis reumatoide, en lupus, en psoriasis, bueno, en las enfermedades autoinmunes. Esto es insistir en lo mismo, son diferentes tipos de expresión de lo mismo. Cuando os encontréis imagencitas así como estas, con este tope, esto lo que viene a decir es que como este se haya expresado, se está bloqueando la expresión de este. Si este se ha expresado, se está bloqueando la expresión de este. Ahora bien, si me funcionan los mecanismos de apoptosis, por eso no doy puntadas sin hilo, si me funcionan bien los mecanismos de autocontrol, fijaros que a quien no es capaz de detener es a este. Es decir, que los T reguladores son los que tienen esa capacidad de decir, detengo el fenómeno, detengo el proceso. Un T regulador tiene la capacidad de anular, de inhibir, de destruir otras poblaciones de CD4 que habrán cumplido en su momento el papel que sea, pero que ahora lo que importa es recuperar el equilibrio, la autorregulación. Y ese es el territorio específico de las T reguladoras. Esto es más de lo mismo y aquí, ¿para qué me va a servir esta imagen? Sobre todo, pues no para que volváis a machacar sobre lo mismo, sino para que veáis que en la tarea de expresión de el CD que sea, fijaros que hay una molécula, la interleuquina 21, que marca el paso, la importancia de la diferenciación a la amplificación del tipo celular. Si estamos hablando de los ROR, estaríamos hablando de los CD4 autorreactivos. Ya sabéis que los reguladores son los FOX, ¿de acuerdo? El que amplifica la señal es el 21 y el que mantiene la señal es la 23. Dos interleuquinas muy importantes en el manejo de la autoinmunidad. Bueno, no sé, ahora sí. Esperad que esto nada, esto vamos a saltarlo porque es un poco más de lo mismo con algo. Bueno, pues eso, lo que os había empezado a decir de esta imagen simplemente era para decir cómo la respuesta en este caso viene a partir de la presentación de antígenos, tanto de la célula dendrítica como de los macrófagos, cómo actúa sobre la célula T-naive, cómo se va a expresar o bien la TH1 o bien la TH2 o bien, estamos hablando de autoinmunidad, la TH17. Así que vamos a saltar, que esto es redundar. Fijaros los diferentes tipos de interleuquinas 17 en función de qué, de la respuesta, la acción que va a tener cada uno, la defensa del hospedador
frente a bacterias o frente a hongos o frente a parásitos, la participación en fenómenos de autoinmunidad, la participación en la granulopoiesis. En fin, veis, este cuadro es suficientemente demostrativo de cuáles son las funciones que cumplen la familia de las interleuquina 17. ¿Cuál es la manera de funcionar de la interleuquina, de la 17? Fijaros que no parece que sea directamente actuar sobre las células T, sino que actuaría sobre otro tipo de células, como pueden ser fibroblastos, epiteliales o endoteliales, que inducen la expresión de citoquinas proinflamatorias. Así que interleuquina 17 actúa sobre otro tipo de células para que sean esas las que expresen las citoquinas proinflamatorias. Más características de la interleuquina 17. Es un inductor muy importante de péptidos antimicrobianos, es decir, como pueden ser las defensinas, especialmente en los casos de Candida albicans, y un papel importante. ¿Os acordáis que no hace mucho alguien a quien queremos todos mucho nos hablaba de esto? ¿Sabéis qué es esto? ¿Os suena lo de la osteoprogenina? Sí, me parece. Es decir, tiene que ver con el remodelado óseo. Bueno, pues tiene que ver la interleuquina 17 precisamente con este dúo RANKL-OPG, es decir, la continua absorción, reabsorción, fijación de calcio en el hueso, el remodelado del hueso. Vale. Este esquema es para poner de manifiesto lo que os decía antes a propósito del protagonismo de la interleuquina 17. A partir de la acción de la interleuquina 6 y del factor de crecimiento transformante beta, y con la participación de la partícula STAT3, se me va a activar la interleuquina 24, 21. Esta interleuquina 21 en sí misma tiene un papel como de autoestímulo. De manera que ya esta, con la participación del factor de crecimiento, podría dar lugar a la interleuquina 17. O bien, acordaros que era, hace un ratito lo veíamos, la amplificación de la función. Siguiendo con la participación de STAT3, pero en este caso participa también el ROR, tendríamos la expresión entonces de interleuquina 23, es decir, me daría esa capacidad de mantenimiento del sistema. Y también con la participación del factor de crecimiento transformante, daría lugar a la interleuquina 17. Es decir, de todo este rollo que acabo de decir, lo importante que es. Fijaros que hay tres protagonistas, digamos, iniciales, la interleuquina 6, la 21 y la 23, pero las tres, en función de que funcione o no funcione ese mecanismo de inhibición, lo que van a dar lugar es a la participación de la interleuquina 17. Es decir, del TH17, es decir, la variedad de CD4 que tiene que ver directamente con la autoinmunidad. Así que cuando hablemos de TH17, ya sabemos que las partículas, sobre todo la protagonista principal, es esta. Que ya digo que ahora llegaremos a qué significa esto. Este es otro esquema en el que vemos la cantidad de influencias externas a la célula, cualquiera de todas estas, desde la activación del receptor, del receptor de célula T, desde la aparición del factor de crecimiento transformante, de cualquiera de todas estas interleuquinas, veis que se activan diferentes vías de señalización que al final, ¿a dónde van a parar? A la expresión clave de la molécula ROR o a la expresión del FOXP3. Es decir,
o me lleva a la autoinmunidad o me lleva a la superexpresión de T reguladores para que no haya autoinmunidad. Así que ya os podéis imaginar que poco a poco nos vamos acercando al corolario de si yo quiero manejar la autoinmunidad desde el punto de vista de la bioinmunogenética, necesariamente tengo que partir del conocimiento de dos moléculas fundamentales, la ROR y la FOX. ¿De acuerdo? Bueno, esto es más de lo mismo. A partir de las TH0, el factor de crecimiento transformante beta y la interleuquina 6 inducen la diferenciación de TH17 y la 23, la interleuquina 23, mantiene la supervivencia de esas TH17. Esto es la expresión gráfica de lo que os acabo de contar, así que no me paro porque es más de lo mismo. Bueno, vaya. Ahora. El factor de crecimiento, el factor de transcripción ROR gamma T, que sería el principal promotor de las células TH17, ahora sí, ahora hablamos un poquito de él, es el receptor que se llama gamma huérfano relacionado con el ácido retinoico. Este es un factor nuclear, un factor de transcripción que está en el núcleo y ya nos va poniendo en la pista algo. Si está relacionado con el ácido retinoico, muy probablemente, ahora lo veremos dentro de un instante, me voy a poder servir del ácido retinoico para el manejo de la autoinmunidad. Es fundamental, ya os lo he dicho, para la expresión de la interleuquina, luego es fundamental para que se produzca la transcripción del gen de la interleuquina 17 y que podamos tener la expresión de esta interleuquina. Vamos a ver si esto... Aquí así. Está directamente ni la leo. Venimos todo el tiempo dándole el protagonismo principal de la interleuquina 17 y de las TH17 en el fenómeno de autoinmunidad, luego son las fundamentales en el manejo, en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes. Aquí vuelvo otra vez de otra manera, si os dais cuenta, protagonismo a la interleuquina 17. Y lo importante de esto, ya digo que es, por una parte, la ROR como desencadenante necesario para la presencia de la TH17 o la FOX como desencadenante necesario para las T reguladoras. Lo demás son partículas que vamos a ver que forman parte de las fórmulas magistrales, pero que no nos calentamos la cabeza más con ellos. Hace un instante os decía a propósito del ácido retinoico, lo consideramos como un regulador negativo, es decir, una molécula que de una manera directa o indirecta ejerce una acción reguladora inhibiendo la interleuquina 17, ¿para qué? Para frenar los procesos de autoinmunidad. Luego, en mis fórmulas magistrales, además de lo que ya os he contado, será necesario que también haya ácido retinoico. Esto nos ha llevado a una observación también importante, la investigación científica, y es que esta inhibición de la diferenciación de la familia TH17 ha permitido establecer algo dentro de lo que es el fenómeno de la autoinmunidad, que es la existencia del equilibrio entre TH17 y T reguladoras. Es decir, si yo no quiero que haya autoinmunidad, las T reguladoras tienen que estar en todo lo alto. ¿Para qué? Para que haya un fenómeno de tolerancia. Esto es lo que quiere decir. Prácticamente la mayoría de las moléculas que intervienen aquí sobre el TH17,
el receptor huérfano, o sobre el FOXP3, que sería el básico de los T reguladores, cualquiera de estas moléculas la vamos a encontrar dentro de la fórmula magistral. Así que, ¿qué quiere decir? Que el equilibrio está precisamente descansando en el antagonismo entre estas dos moléculas. No será que no lo estoy diciendo veces, para que, lo mismo que cuando hablábamos de infecciones, me ponía pesadísimo con la MID 88 o con el factor nuclear o la importancia que tenía la quinasa y K-beta, pues aquí en autoinmunidad me pongo igual de pesado con la importancia de estas dos moléculas, sin alterar. De modo que importantísimo, hay muchas moléculas que intervienen en la autoinmunidad, pero importante tener esa percepción del equilibrio necesario entre estas dos moleculitas, la ROR gamma T y la FOXP3. Esto es un gráfico precisamente para reforzar más la idea a partir del equilibrio, donde tienen el mismo peso las células dendríticas, las presentadoras de antígenos. Aquí en este caso, si prevalece el aspecto regulador, evidentemente voy a tener en el platillo mucho más predominio del FOX, el FOXP3, y apenas tendrá relevancia el ROR si por el contrario lo que prevalece es el efecto TH17, interleuquina 17, entonces va a ser el platillo del ROR el que se va a desnivelar. Normalmente, ya digo, lo importante, fijaros que cuando se ha hablado al comienzo de esta disertación de la mañana de la autoinmunidad, fijaros que hablaba como de unas teorías, de la expresión tal, de la delección, de tal y cual, y esto, más que una teoría, tendría que haber dicho que es una realidad palpable y que nosotros la estamos viendo permanentemente cuando tratamos los pacientes que nos vienen con problemas de autoinmunidad, que es que nos ayuda al diagnóstico el nivel bajísimo de T reguladores. Así que los T reguladores tienen esa capacidad de regular precisamente la tolerancia inmunitaria. A mayor presencia de T reguladores, mayor tolerancia inmunitaria. ¿Y eso qué significa? Menor presencia de células TH17. Y al revés, cuando tenemos unos T reguladores que están por los suelos, aquí tenemos una situación absolutamente determinante de enfermedad autoinmune. Y entonces, claro, lógicamente las TH17 están por las nubes. La regulación tiene que ver mucho con la interleuquina 6 y al mismo tiempo, esto es redundar sobre lo de antes, el papel importante que tiene intermediario tanto la interleuquina 6 como el TGF-beta. Más de lo mismo, a partir de la célula naive, o bien nos venimos a la expresión de las TH17 o bien nos venimos a la expresión de las T reguladoras. Diréis que, insisto y requete insisto, ya veis que ahora cuando llegue a las moléculas que forman parte de la fórmula magistral, veréis que hay muchas. Veréis y me comprenderéis un poco más, aunque sé que me comprendéis cuando me pongo insistente en algo, es porque es fundamental que se nos graben esas moléculas en la mente. ¿Por qué estamos utilizando eso? Y por supuesto, en esta imagen lo único que quiero deciros es la cantidad de moléculas que participan en todo esto, en el fenómeno de la autoinmunidad,
y que esto continúa. Fijaros una pequeña muestra de los genes que están implicados en la aparición del lupus eritematoso. Aquí tenéis los locus, aquí tenéis el cromosoma al que pertenece cada uno, y aquí lo que importa pues es eso, es ver, pues mirar por dónde aparece el STAT4 o por dónde aparece la interleuquina 21. Hace un ratito os hablaba para desencadenar interleuquina 21 para mantener interleuquina 23. Genes no relacionados con el antígeno de histocompatibilidad, pero que están implicados en la esclerosis múltiple. Aquí tenéis diferentes grupos CD, el receptor de la interleuquina 2. Ya digo, esto ahora es cuando verdaderamente empezamos a tener conciencia de por qué es interesante que sepamos un poco de esa naturaleza de las moléculas que entran en juego en estos procesos. Esto es con respecto a la diabetes tipo 1, esto es con respecto a la artritis reumatoide. Y llegamos a otro de los capítulos importantes, que es la ribointerferencia. A estas alturas ya todos sabemos en qué consiste la ribointerferencia, así que directamente vamos a establecer que claro que hay toda una serie de microARNs que tienen una participación directa precisamente en la aparición o no de los fenómenos de autoinmunidad. Solamente recordar, aquí no vamos a hablar ahora de todo el desarrollo de los microARNs, pero sí os quiero recordar algo por lo que tiene de importancia en la siguiente imagen que os voy a poner. Recordaros la importancia del sistema DROSA intranuclear, recordaros la importancia del sistema DICER extranuclear, es decir, intracitoplasmático, y lógicamente la participación que tienen tanto en la degradación del ARN mensajero como en la represión de la traducción, o dicho de otra manera, en el bloqueo posttranscripcional del mensaje que va buscando el ribosoma. Ya digo, recordaros esto. ¿Por qué? Pues porque resulta que en modelo experimental se ha visto que cuando no hay DROSA ni DICER, resulta que lo que aparece es una pérdida de las funciones reguladoras de estas células T reguladoras, lo que va a desencadenar el qué, una enfermedad inflamatoria que lleva a una enfermedad autoinmune rápidamente letal. Así que en la medida que no tenemos estos dos sistemas enzimáticos, en la medida que tenemos segura una enfermedad inflamatoria, sino que está demostrado que en el modelo animal es que los lleva directamente a la muerte. O sea que importante. ¿Cómo participa esto? Vamos a ver. Aquí. ¿De qué manera me va a influir el mal funcionamiento del sistema de ribointerferencia? En cuanto al desarrollo de las células inmunitarias, en la medida que falle la granulopoiesis o la diferenciación de las células B o del desarrollo tanto de las B como de las T, esto me va a abocar directamente a la aparición de cáncer de células inmunitarias. De otro lado, sobre la función de las células B, tienen una capacidad como de interruptor de la expresión de las inmunoglobulinas G. Luego, si este interruptor está dañado, si hay una respuesta inadecuada o si no hay una buena actuación sobre el centro germinal, ¿qué es lo que va a ocurrir en cuanto a la función de las células B? Que va a haber una mala regulación de la síntesis de anticuerpos. La importancia que tiene en la respuesta inmunitaria, tanto en el fenómeno de tolerancia como de autoinmunidad. En cuanto a la función de células T, la inestabilidad de las T reguladoras,
la pérdida de la función supresora de las T reguladoras o la acumulación en términos genéricos de linfocitos, ¿a qué me va a llevar? A una pérdida de tolerancia y al desarrollo de la autoinmunidad. Es decir, aquí tenemos, digamos, el protagonista principal de nuestro tema de hoy, de la autoinmunidad. Desde el punto de vista de alteraciones inflamatorias de la respuesta innata, si yo tengo una mala producción de citoquinas proinflamatorias, en el sentido de que pueda estar prolongada la situación o de que esté aumentada, os recuerdo, estamos hablando de la regulación anormal de microARNs. ¿Qué es lo que voy a tener? Unas alteraciones inflamatorias inmunitarias. Y por último, en lo que se refiere a la respuesta adaptada, exactamente igual. Si yo tengo una presentación defectuosa de antígenos o una mala función de las células B y T, ¿qué es lo que voy a tener como consecuencia? Una mala respuesta adaptada. Así que debemos ser conscientes la importancia que tienen los microARNs y que ahora vamos a ver. Si yo suprimo la presencia de microARN 146A en los T reguladores, esto significa que aparece necesariamente, estamos hablando lógicamente de modelo animal, lleva necesariamente a la aparición de la esclerosis múltiple. Así que microARN 146 íntimamente relacionado con esclerosis múltiple. La hiperexpresión de estos dos microARN, el 17 y el 92, provoca una linfoproliferación y una enfermedad autoinmune, porque aquí se está reprimiendo estas dos moléculas. ¿Recordáis que esta era clave precisamente en el fenómeno de apoptosis? No se trata, porque lo estamos viendo en esta mañana, y hombre, tampoco se trata de hacer el esfuerzo de memoria, pero sí ser conscientes de esas moléculas y cómo tiene su participación y cómo en la medida que hay unos microARN que dependen de la acción de estas moléculas, de estas proteínas, voy a tener la presencia de una enfermedad autoinmune. Aquí tenéis otro ejemplo más. La necesidad de la participación del microARN 101, en la aparición de la enfermedad autoinmune lupus-like. Este directamente, el fallo es total porque está fallando la estabilidad, pero no está claro cuál es el microARN. Cuando falla la estabilidad de las células T reguladoras y la función de las T reguladoras. En artritis reumatoide ya veis que hay unos cuantos microARN relacionados, 146, 155, 132, 16, y en el lupus eritematoso sistémico hay toda una serie de ARNs, de microARNs, que eso los vamos a ver cuando llegue el momento. Vamos a ver. Tenemos una fórmula que es la fundamental en autoinmunidad, que es la 500, la conocida como Autin-Reg. En principio, como tratamiento de fondo, como manejo de fondo del problema, sería necesario, sería suficiente componer una cápsula al despertar, yo digo al despertar para que no se le olvide, en ayunas, por la mañana, lunes, miércoles y viernes. Pero si yo quiero hacer un efecto más notable, porque el paciente está en un brote, porque tiene una participación patológica importante, tiene una sintomatología importante, hay un perjuicio tremendo del paciente, bueno, pues puedo poner la cápsula perfectamente igual en ayunas, pero de lunes a sábado. Esta es, digamos, la principal, pero ya sabéis que tenemos más capacidad para manejar la autoinmunidad. Y aquí es lo que os decía antes, fijaros
Voy a poneros 4 cuadros diferentes de la fórmula 500 para que veáis lo que participa en ellos. Interleuquinas, la 1, la 6, la 17, la 18, la 21, el STAT3. ¿Recordáis el DR que os hablaba hace un ratito? Uno de los isotipos que tiene que ver en el antígeno mayor de histocompatibilidad de naturaleza bacteriana, desde antígenos solubles. Fox, si estuviéramos en presencia física, os diría, Fox, ¿recordáis con qué está relacionado? ¿Con el regulador o con el TH17? Con el regulador. Bueno, veíamos la participación, pues no sé, del interferón, veíamos la participación del STAT5. Aquí siento tener que decir simplemente microARN en cuanto a trastorno autoinmune. En algún momento tendremos oportunidad de poder ver con un poco más de detalle cuáles son los microARNs que participan específicamente en estas fórmulas magistrales. Hay diferentes genes que tienen que ver, por ejemplo, con la partícula de activación celular, con la CD40, otro microRN, el factor de crecimiento transformante, el factor regulador de la expresión de interferón. Ya digo, ¿os dais cuenta cómo lo que hemos estado viendo en la teoría ahora tiene su expresión en la práctica? La interleuquina, que tiene que ver con el mantenimiento de la respuesta y su receptor correspondiente. Por supuesto, cómo nos iban a faltar las moléculas relacionadas, la molécula del receptor del ácido retinoico, el receptor huérfano. Bueno, hasta aquí llega la parte que teníamos que ver, que teníamos que saber, que teníamos que recordar de autoinmunidad. Hasta aquí espero que me hayáis seguido. Si no, vamos a hacer otra parada y vamos a ver, pues no sé, alguna otra cosa que queráis que comentemos, porque desde ahora